Son las 2 de la mañana. El frío afuera ya no es incómodo, es peligroso. Y tú estás dentro del coche mirando el tablero iluminado, con el motor encendido, viendo cómo el combustible se va poco a poco solo para no congelarte. Ahora detente un segundo, porque hay algo que casi nadie te ha dicho, y cuando lo entiendas cambia completamente la forma en la que sobrevives a una noche así. Tu coche no está diseñado para mantenerte caliente. De hecho, es uno de los peores sistemas posibles para hacerlo. Y no es una opinión, es pura física. Esta noche vamos a desmontarlo paso a paso. 10 errores. 10 formas invisibles en las que estás perdiendo calor sin darte cuenta. Y lo más inquietante es que cada uno tiene una solución ridículamente barata. Cosas simples, que personas entrenadas para sobrevivir en frío extremo conocen desde hace décadas, pero que casi nadie aplica cuando realmente lo necesita. Empecemos por el primero, y probablemente ya te está afectando ahora mismo sin que lo notes. Error número 1. El calor no se te está escapando por donde crees. No es el aire, no es el exterior, es justo debajo de ti. La mayoría reacciona igual, más mantas, más capas, más peso encima del cuerpo. Pero mientras haces eso, tu calor sigue desapareciendo, hacia abajo, porque ese asiento en el que estás no es solo cómodo, es un ladrón de calor. Dentro hay estructuras metálicas, materiales densos, espuma comprimida, todo diseñado para absorber energía. Y ahora mismo, esa energía eres tú. Esto se llama conducción térmica y es constante. No se detiene, no negocia. Puedes cubrirte todo lo que quieras. Si el calor se está drenando por abajo, siempre vas a sentir ese frío incómodo que no sabes explicar. Y aquí es donde todo cambia, porque no necesitas nada caro para frenarlo, solo necesitas romper el contacto directo. Una barrera simple debajo de tu cuerpo, una esterilla de yoga, cartón grueso aplastado entre tú y el asiento, y de repente algo cambia. El calor deja de escaparse tan rápido, empieza a quedarse contigo, es sutil, pero se nota. Y la mayoría nunca piensa en esto. Siguen añadiendo capas arriba, mientras el problema sigue ocurriendo abajo. Pero aquí viene lo interesante, justo cuando crees que ya lo solucionaste, aparece el siguiente problema, y este es aún más traicionero, porque parece que estás haciendo lo correcto. Error número 2. Estás atrapando algo que en realidad te está enfriando, cierras todo, ventanas arriba, puertas selladas. Intentas conservar el calor. Tiene sentido. Menos aire frío entrando, más calor retenido. Pero lo que está pasando dentro del coche es completamente distinto. Cada vez que respiras, estás liberando humedad. Pequeñas cantidades, constantes, y en un espacio cerrado, esa humedad no desaparece. Se acumula, se vuelve más densa, hasta que llega un punto en el que el aire ya no puede sostenerla, y entonces empieza a aparecer en todas partes. En el vidrio, en las superficies, en el aire que respiras. Agua. Y aquí es donde todo se rompe, porque cuando hay humedad, tu aislamiento deja de funcionar igual. Las mantas, la ropa, incluso el calor de tu propio cuerpo empiezan a perder eficacia. Ya no estás solo frío, estás frío y húmedo dentro de una caja metálica, y eso cambia completamente cómo se siente la noche. Lo peor es que ni siquiera te das cuenta de que ese es el problema. Solo sientes que cada vez estás más incómodo, más frío, más cansado. Ahora viene la parte que parece contradictoria, pero es donde todo cambia. Necesitas dejar salir el aire, no mucho, no lo suficiente como para congelarte, solo un pequeño espacio, 1 centímetro. Eso es suficiente para que la humedad escape antes de acumularse. Y de repente, el interior cambia, se siente más seco, más estable, el calor empieza a comportarse de otra forma. Tu aislamiento vuelve a funcionar como debería, y sin darte cuenta, estás más caliente con una pequeña apertura que con el coche completamente sellado. Pero ese pequeño espacio revela algo aún más importante, algo que ha estado ahí todo el tiempo y que casi nadie cuestiona. Porque aunque soluciones el asiento, aunque controles la humedad, sigues rodeado de una superficie que está trabajando activamente en tu contra, una superficie que está absorbiendo tu calor constantemente y que la mayoría de las personas nunca aprende a neutralizar. Número 3. El truco de cubrir las ventanas. El vidrio es la peor superficie aislante de todo tu vehículo. El metal conduce peor el calor en comparación con el vidrio. Tus ventanas son básicamente agujeros térmicos por donde tu calor corporal se escapa toda la noche. La física mide esto con una propiedad llamada emisividad, que describe qué tan fácilmente una superficie irradia calor. El vidrio tiene una emisividad extremadamente alta, absorbe tu calor corporal y lo vuelve a irradiar directamente hacia afuera. Un solo panel de vidrio tiene un valor R cercano a cero. Compáralo con cartón, que tiene aproximadamente 1,5 por pulgada de espesor. No es una diferencia pequeña, es una diferencia transformadora en un espacio tan reducido como el interior de un auto.
La solución es simple y gratis. Corta cartón para cada ventana y ajústalo en los marcos antes de dormir. Cada ventana cubierta elimina una vía importante de pérdida de calor. Tu calor corporal se queda dentro en lugar de escapar hacia el aire congelado del exterior. Si tienes mantas térmicas reflectantes, usarlas puede devolver hasta el 90% de tu calor hacia tu cuerpo. El auto pasa de ser una caja de vidrio que pierde calor a un espacio realmente aislado en unos 10 minutos. Y una vez que cubres las ventanas, aparece el siguiente problema, el más importante. Número 4. El problema de la zona de respiración. El dióxido de carbono es más pesado que el oxígeno. No es una opinión, es química básica. En un auto cerrado o casi cerrado, el dióxido de carbono de tu respiración se acumula a la altura de tu cara. No te estás asfixiando, pero sí estás reinhalando concentraciones elevadas durante toda la noche, y esto importa para el calor. El dióxido de carbono elevado afecta el pH de tu sangre. Tu cuerpo responde con vasoconstricción, estrecha los vasos sanguíneos cerca de la piel. Eso reduce el flujo de sangre a las extremidades para proteger tu temperatura central. Te enfrías más rápido, tus manos y pies se entumecen antes. Tu regulación térmica se vuelve menos eficiente. La solución tiene dos partes. Primero, esa apertura de 1 centímetro en la ventana soluciona el intercambio de gases. Segundo, coloca tu cabeza cerca de esa apertura si es posible. Duerme estirado en el asiento trasero en lugar de encogido adelante. Tu zona de respiración estará cerca del aire fresco. Tu cuerpo regulará mejor la temperatura y te mantendrás más caliente sin usar nada adicional. 4 problemas resueltos solo con física, pero el siguiente tiene que ver con lo que llevas puesto y cambiará por completo tu forma de pensar. Número 5. La trampa mortal del algodón húmedo. La mayoría usa cualquier ropa disponible para mantenerse caliente y casi siempre es algodón. El algodón se siente cálido cuando está seco, pero es uno de los materiales más peligrosos en frío. Aquí está la física. El algodón absorbe humedad fácilmente y la retiene contra tu piel. En un ambiente como el auto, con condensación y sudor, tus capas de algodón se humedecen en pocas horas, y el algodón húmedo pierde casi todo su poder aislante. Los espacios de aire que retenían el calor ahora se llenan de agua. El agua conduce el calor 25 veces más rápido que el aire. Básicamente te estás envolviendo en una capa que drena calor. La solución es usar lana o materiales sintéticos en contacto con tu piel. La lana mantiene hasta el 80% de su capacidad aislante incluso húmeda. Los sintéticos como el poliéster expulsan la humedad y se secan rápido. Incluso una sola capa de lana debajo de algodón cambia totalmente el resultado. Revisa tus etiquetas antes de dormir. El algodón mata silenciosamente en el frío. Y cuando ya tienes la ropa correcta, el siguiente punto es una oportunidad que casi todos desperdician al estacionar. Número 6. El truco de la masa térmica del motor. La mayoría estaciona, abre puertas, saca cosas y pierde el calor gratuito más valioso de la noche. Esto es lo que realmente pasa. Después de conducir, el motor retiene una enorme cantidad de calor. Esa energía se transfiere hacia el interior durante un tiempo después de apagarlo. La física lo llama transferencia por conducción. En términos prácticos, un motor recién apagado puede elevar la temperatura interior entre 15 y 20 grados Fahrenheit durante 20 a 30 minutos. Eso es calor gratis, y casi nadie lo aprovecha. La mayoría de las personas lo desperdicia. La solución es simple. Estaciona el auto. Cierra todo de inmediato. No abras puertas. No empieces a buscar cosas afuera. Deja que ese calor residual del motor se transfiera al interior durante 20 a 30 minutos antes de acomodarte. Estás aprovechando una masa térmica que ya pagaste con el combustible que usaste al conducir. No cuesta nada, no requiere equipo. Es pura física trabajando a tu favor. Y una vez que ese calor empieza a disiparse, la siguiente parte es lo que evita que desaparezca por completo. Número 7. El truco de la dirección al estacionar. No cuesta absolutamente nada y toma 10 segundos hacerlo bien. La mayoría estaciona donde sea conveniente, pero la dirección del viento cambia todo sobre qué tan rápido el auto pierde calor durante la noche. Aquí está la física. El viento crea presión convectiva contra el cuerpo del vehículo. La parte frontal del auto, el parabrisas, el capó, el compartimento del motor, tiene la mayor área expuesta al viento. La pérdida de calor por convección aumenta directamente con la velocidad del viento y el área expuesta. Si estacionas de frente al viento, estás maximizando la pérdida de calor durante toda la noche. En cambio, estaciona con la parte trasera hacia el viento. La parte trasera tiene menos superficie de vidrio. El compartimento del motor actúa como un amortiguador térmico en la parte frontal. Las pérdidas de calor desde el interior disminuyen de forma medible. Estás usando la propia forma del auto como barrera contra el viento. Sin equipo, sin costo, solo entendiendo el flujo de aire y las superficies. Toma 10 segundos colocarte bien y ahorra calor durante horas. Y mientras piensas en lo que está fuera del auto, la siguiente parte trata sobre lo que haces dentro que en realidad empeora todo. Número 8.
El error con la ropa. Esto va en contra de todo instinto. No duermas con tu abrigo más pesado puesto. Te está enfriando. Aquí está el porqué. El aislamiento funciona gracias al aire atrapado. Las fibras de tu chaqueta o saco de dormir crean miles de pequeños espacios de aire. Ese aire inmóvil resiste la transferencia de calor. Pero cuando te pones un abrigo pesado y te recuestas sobre el asiento, el peso de tu cuerpo comprime ese aislamiento. Los espacios de aire colapsan. El valor térmico cae casi a cero justo donde más lo necesitas. Convertiste tu mejor aislamiento en una capa delgada sin resistencia térmica. La solución es usar capas sueltas y colocar una manta o saco encima en lugar de usarlo apretado. Tus capas internas deben quedar sueltas. La capa externa crea un espacio de aire como una pequeña carpa alrededor de tu cuerpo. Ese aire se calienta con tu calor corporal y se mantiene caliente porque no se mueve. Tu cuerpo produce alrededor de 100 watts de calor en reposo, lo mismo que una bombilla encendida constantemente. Ese calor ahora está calentando un pequeño volumen de aire atrapado en lugar de todo el interior del auto. Atrapa tu propio calor, no lo dejes escapar. Y la siguiente parte pone un número real a cuánto dinero has estado perdiendo por ignorar todo esto. Error número 9. Y aquí es donde todo deja de ser solo incomodidad y empieza a convertirse en una fuga constante de dinero que casi nadie percibe. Porque la mayoría nunca se detiene a hacer este cálculo, solo encienden el motor y asumen que es el precio inevitable de no pasar frío. Pero si lo miras con calma, la historia cambia por completo. Un coche en ralentí consume aproximadamente medio galón por hora. Eso significa que cada hora que estás ahí, intentando mantener el calor, estás pagando $2-3 sin darte cuenta. Ahora extiéndelo a toda la noche. 8 horas, entre 16 y $24, en una sola noche, sin moverte. Y aquí viene lo interesante, porque eso ni siquiera es el costo real, es solo la parte visible. Hay algo más ocurriendo dentro del motor, algo que no ves, pero que se acumula cada vez que repites esto. El ralentí no es una condición suave, es todo lo contrario. La combustión no trabaja en su rango óptimo, se generan más residuos, más depósitos de carbono, el aceite pierde propiedades más rápido. Es un desgaste lento, pero constante, y los mecánicos lo dicen claro. Una hora en ralentí puede equivaler a decenas de millas de uso real. Ahora piensa en esto. 8 horas en una noche es como haber recorrido cientos de millas sin avanzar ni un metro. Y si eso lo haces durante semanas, durante todo el invierno, ya no estamos hablando de frío. Estamos hablando de un desgaste acumulado que termina costando cientos de dólares en mantenimiento, además del combustible. Todo por intentar calentarte con un sistema que desde el punto de vista de la física nunca fue diseñado para eso. Y aquí es donde todo encaja, porque todas las soluciones que hemos visto, juntas, cuestan menos que una sola noche con el motor encendido. Menos dinero, más eficiencia, menos desgaste. La física no compite, gana, siempre, pero justo cuando parece que ya tienes todo bajo control, aparece el último detalle, el más simple, el más ignorado y al mismo tiempo el más poderoso de todos. Error número 10. Estás intentando calentar el espacio en lugar de calentar lo único que realmente importa, tu cuerpo, y más específicamente, tu núcleo. Porque tu cuerpo no funciona como una habitación que necesita calentarse de forma uniforme. Funciona como un sistema centralizado. Y ese sistema tiene un punto crítico, el torso. Ahí es donde circula la mayor parte de la sangre. Ahí es donde se regula la temperatura que luego se distribuye al resto del cuerpo. Cuando esa zona se enfría, tu cuerpo entra en modo supervivencia. Reduce el flujo hacia manos y pies, protege los órganos vitales, y es ahí donde todo empieza a empeorar rápidamente. Pasas de tener frío a perder capacidad de mantenerte caliente por ti mismo. Pero aquí es donde todo cambia, porque no necesitas calentar todo el coche, solo necesitas mantener estable ese núcleo. Y puedes hacerlo con algo tan básico, que parece casi absurdo. Agua caliente. Antes de dormir, hierves agua. La colocas en una botella bien cerrada y la posicionas directamente contra tu torso, abdomen o pecho. Y en ese momento estás creando una batería térmica, porque el agua tiene una capacidad enorme para almacenar calor, absorbe energía y la libera lentamente durante horas, 4, 5, incluso 6. Pero lo más importante no es cuánto dura, sino dónde actúa. Ese calor no se pierde en el aire, va directo a tu sistema circulatorio, justo en el punto donde más impacto tiene. Mantiene tu núcleo caliente. Permite que la sangre siga fluyendo hacia las extremidades, mantiene el sistema funcionando, y de repente todo se siente distinto. Tu cuerpo deja de luchar contra el frío y empieza a sostenerse por sí mismo, y todo por algo tan simple como hervir agua. Y si unes todo lo que has visto hasta ahora, te das cuenta de algo que cambia completamente la perspectiva. Tu coche nunca fue una trampa, nunca fue el problema.
El problema era no entender cómo se comporta el calor dentro de él, porque cuando entiendes eso, ya no estás sobreviviendo la noche, estás tomando el control de ella. Y aún así hay algo más, algo que la mayoría nunca llega a comprender sobre el frío extremo, algo que determina cuánto tiempo puede resistir realmente el cuerpo humano, y por qué incluso personas preparadas terminan fallando sin saber por qué. Si este método oculto te hizo ver las cosas de otra manera, no dejes que este video muera aquí. Dale like ahora mismo y compártelo con ese amigo conductor que pasa horas en la carretera de noche. Porque este tipo de conocimiento, en el momento correcto, puede marcar la diferencia entre pasar frío o realmente mantenerse a salvo. Y si sientes que algo todavía no te quedó del todo claro, explora el canal. Hay más videos diseñados exactamente para eso, para que entiendas cómo funciona todo esto y nunca más dependas del azar en una noche fría.